Entonces, aló. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas esta tarde. Sin duda, este proyecto de acto legislativo que tiene como propósito levantar la restricción del porte y del consumo de cannabis, tal cual como está establecido hoy en el artículo 49 de la Constitución Política, pues merece un análisis con mucha responsabilidad. Y hemos preparado una ponencia negativa que la planteamos en la comisión primera y tiene como punto de partida esa ponencia que en ningún momento estamos haciendo una estigmatización o estamos penalizando al consumidor de cannabis o al consumidor de sus derivados. Ese es el primer punto de partida. En segundo lugar, hacemos una revisión sobre lo que hoy dice la legislación y partimos desde la ley 30 del 86, en donde establece la legalidad de la dosis mínima en unas cantidades para la marihuana chis, para la cocaína y sus derivados y para la metacualona. Dentro de la legislación que hoy está vigente, el artículo 376 del Código Penal solamente considera como delito la comercialización, la venta y la distribución gratuita de estupefacientes, entre ellos, obviamente, la marihuana. El Código de Policía, la Ley 1801 del 2016, que fue modificada por la Ley 2000 del año 19, establece una prohibición para la marihuana, pero en lo que tiene que ver con los entornos educativos, el espacio público cercano a las instituciones educativas. Y la Ley 2197 del 2022, que también es una modificatoria al Código de Policía, en su artículo 155, establece el traslado por protección temporal a aquellas personas que están deambulando bajo los efectos del alcohol y bajo los efectos también de los estupefacientes. Yo le pediría silencio a los colegas, discúlpeme, doctor Lozada y compañía. De manera muy respetuosa vamos a escuchar su ponencia positiva, pues esperamos que la ponencia nuestra también sea escuchada con mucho respeto. Representante, pedimos desde la mesa directiva la colaboración de todos los honorables representantes con el silencio. Asimismo, como hace unos minutos manifestó el presidente, todos los asesores, los profesionales que hacen parte de las unidades de trabajo legislativo que se encuentran en el recinto y que están de una u otra manera generando desorden dentro del debate, les pedimos por favor que se acerquen hacia la parte de atrás o en su defecto que los representantes nos colaboren con el silencio. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, de la misma manera, revisando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, encontramos varias sentencias del año 94, del año 2012, en donde se ratifica lo que establece la Ley 30, que el consumo y porte no es delito y que solamente se debe contemplar como delito la comercialización. Y también en ese mismo sentido hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2019, donde autoriza el porte y consumo en cantidades superiores a la que establece la Ley 30, pero que se consideren que constituyen dosis personal. Con fundamento en esta normatividad, en el año 2009 se aprueba en este Congreso el acto legislativo 2, que le hace una modificación al artículo 49, en donde introduce unos incisos que son los que hoy se quieren de alguna manera modificar con el proyecto de acto legislativo que estamos discutiendo. ¿Y qué dice, qué introdujo ese acto legislativo en el artículo 49? Introdujo la prohibición para el porte y consumo de estupefacientes y psicotrópicos, salvo prescripción médica,
estableció la necesidad para que la ley adopte medidas preventivas y rehabilitadoras para los consumidores, estableció la obligación del Estado de tener una dedicación especial para atender a los enfermos, a los dependientes y a las familias para prevenir comportamientos que afecten el cuidado de la salud, y también estableció la obligación de realizar campañas preventivas para el consumo de drogas y estupefacientes. Con este marco, también encontramos que ese acto legislativo le dio legalidad a la industria del cannabis medicinal para uso médico y científico, que hoy está también desarrollado con la ley 1787 del 2016 y con un decreto que es el 811 del 2021, que modificó el decreto 780 del 2016, que es el reglamentario del sector salud y que estableció lo pertinente para el acceso seguro e informado al uso del cannabis y planta de cannabis. Hicimos esta referencia para poder contextualizar que el día de hoy en Colombia, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el consumo de cannabis no está penalizado. El porte y consumo en la dosis mínima legal tampoco está penalizado. La industria del cannabis medicinal está permitido y el porte y consumo de estupefacientes con prescripción médica también está permitido. Pero está prohibido el porte y consumo de cannabis recreativo y la industria del cannabis recreativo. Eso está hoy prohibido en nuestra legislación. Hoy, ¿qué encontramos en nuestro marco normativo? Encontramos que lo que ha contemplado la ley y la jurisprudencia permiten que hoy podamos tener una ponderación de los derechos y las libertades tanto de los consumidores como de la población no consumidora. Y esta ponderación, pues, va en consonancia en que no existen ni derechos ni libertades absolutas y que de igual manera tiene derechos quienes consumen, como también tienen derechos que hay que salvaguardar para la población que es no consumidora. Hoy el objeto y el centro del debate no se deben orientar hacia el ejercicio de las libertades, porque esas libertades existen y no estamos en contra de esas libertades, porque así lo ha dicho la Constitución y así lo dice también nuestra jurisprudencia de la Corte Constitucional y también lo dice nuestra legislación. Pero sí el centro del debate debe estar en poder evidenciar cuáles son los efectos que pueden sobrevenir aquí en el país a raíz de la legalización del cannabis recreativo y de su industria. Y esto a partir no solamente de estudios que hay aquí en Colombia, sino también de estudios que se han evidenciado en otros países donde ya se ha tomado la decisión de legalizar. Por ejemplo, se dice en algunos casos que legalizar el consumo del cannabis va a disminuir el consumo. Hay evidencia técnica que demuestra lo contrario. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 20 estados donde ya se ha legalizado y allí se ha evidenciado, por ejemplo, que en el año 2021 se registraron los niveles más altos de consumo. Y se ha evidenciado también que en la población joven, por ejemplo, de los 18 a los 25 años, si se quiere determinar en qué lugares han consumido por primera vez el cannabis, en aquellos estados donde se ha legalizado, el 47% de los jóvenes entre 18 y 25 años han ya probado cannabis, mientras que en aquellos estados donde no se ha legalizado es apenas del 26%. Es decir, automáticamente, estado donde se legaliza el consumo de cannabis, automáticamente hay un aumento en el consumo.
En segundo lugar, también se ha manifestado que legalizar el cannabis, legalizar la industria del cannabis automáticamente permite que el Estado pueda controlar todo el mercado ilegal, todo el mercado negro. Y eso es completamente falso. Por ejemplo, en Canadá, donde ya se ha legalizado el porte, el consumo y la industria del cannabis recreativo, el 71% del mercado lo sigue controlando la ilegalidad. Y en Uruguay el 75% lo sigue controlando la ilegalidad. Porque la ilegalidad tiene precios más competitivos, porque la ilegalidad tiene una oferta mayor a la que puede generar el mercado legal. En lo que tiene que ver con disminuir los costos y la presión sobre la enfermedad. Si en una sociedad donde se legalice el cannabis aumenta el consumo, pues desde luego va a haber más enfermos. Y aquí nosotros encontramos, por ejemplo, que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Informe Mundial de Droga del 2022 han manifestado que en los adultos se aumentan enfermedades como la intoxicación, el trastorno de conciencia y percepción, los ataques de pánico, las alucinaciones, la dependencia, los síntomas psicóticos y esquizofrenia, los trastornos cognitivos, los síntomas depresivos, los comportamientos suicidas, la bronquitis crónica y los infartos de miocardio, entre otros. Y en los menores de edad y en los jóvenes hay un efecto negativo sobre su cerebro y sobre su desarrollo integral, donde se ha evidenciado por parte de la Organización Mundial de la Salud dificultades para pensar y resolver problemas, problemas de memoria y aprendizaje, problemas en coordinación, problemas en la vida social y dificultades de atención. En materia de seguridad, también hay unos datos que es importante tenerlos presentes. Por ejemplo, en Colombia, en este año, el ICBF y el Ministerio de Salud hicieron un estudio sobre el comportamiento de los menores de edad en materia de infracción a la ley penal. Y se determinó que el 41% de los jóvenes que infringieron, de los menores de edad que infringieron la ley penal en el año 2021, actuaron bajo los efectos de la marihuana. Y que las infracciones que mayor realización tuvieron obedecen al hurto, obedecen a la violencia intrafamiliar, al tráfico, a la fabricación y al porte de estupefacientes. También en países como Estados Unidos, como Canadá, se ha evidenciado que hay una mayor tasa de accidentalidad, de lesionados y de fallecidos en accidentes de tránsito, que hay una mayor tasa exponencial de criminalidad en los entornos cercanos a los centros o a los clubes de consumo. En materia de mortalidad, a mayor consumo, mayor enfermedad y mayor índice de mortalidad. El Ministerio de Justicia también hizo un estudio que lo publicó en el año 2020 respecto a las personas fallecidas entre el 2013 y el 2020 y determinó que 28.500 personas fallecieron y que su defunción estuvo asociada al consumo de drogas y que una de las sustancias que principalmente se encontró en los informes de toxicología y de necropsia fue precisamente el de la marihuana. Entonces, todos estos datos son evidencia técnica que, comparada con el ordenamiento jurídico y cómo se encuentra hoy el consumo y el porte del cannabis recreativo aquí en Colombia, de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia y de acuerdo con lo que establece nuestra legislación, encontramos que hay una ponderación que es adecuada, que preserva tanto los derechos de los consumidores como de la población no consumidora, que contribuye a que exista de alguna manera una mejor salud social, una mejor salud familiar, una mejor salud laboral, que
contribuye a que exista un ambiente que es más protector al que podría darse en caso de aprobarse esta iniciativa respecto de los derechos de los niños, de los jóvenes y de la población en general, y que desde luego esa ponderación es la que permite que se amparen todos esos derechos que se encuentran allí de alguna manera en contradicción. Y adicionalmente, pues encontramos que, como ya lo mencionamos, que esta iniciativa de permitir el porte y el consumo en mayores de edad de cannabis sin prescripción médica, tal cual como está la iniciativa, en ningún caso va a disminuir consumo en Colombia, sino que lo va a incrementar. En ningún caso, como ha ocurrido en otros países, podemos garantizar que se va a desarticular por completo el mercado ilegal, sino que va a seguir existiendo un mercado ilegal fuerte. En ningún momento se va a disminuir la presión sobre el sistema de salud, sino que por el contrario vamos a tener mayor presión, vamos a tener mayores gastos en el sistema de salud. Esta es una iniciativa que no propende por cuidar la salud, por cuidar la vida. Ya hablamos también ahí de algunos datos que tiene el Ministerio de Justicia frente a la mortalidad por consumo de drogas. Y sin duda es una iniciativa que nos puede llevar a que haya mayores tasas de inseguridad. Aquí hay un caso muy triste y muchos de ustedes recordarán a una dama que falleció en unas condiciones lamentables, Roselvira Celis, en donde el informe evidencia que su agresor consumía sustancias y que una de esas sustancias era desde luego la marihuana. 2 minutos para terminar, representante. Entonces, hay datos, hay hechos y también, sin duda, se genera un escenario mucho más desprotector para sujetos que merecen especial protección, como son los niños y los jóvenes. Por esa razón, apreciados colegas, invitamos a que se acompañe la propuesta de archivar esta iniciativa. Gracias, señor presidente. A usted, representante.